Les bendiga, hermanos, en este nuevo día. Un placer saludarles y estar con ustedes en esta nueva entrega, métodos de estudio de la palabra de Dios, métodos de estudio bíblico. Hemos estudiado varios métodos y hoy continuaremos con esta clase, agradecidos por usted ser parte de la misma. Esta clase tiene como objetivo proveer las herramientas necesarias para el uso, el estudio correcto y la interpretación correcta de las escrituras. Así que con la ayuda de Dios vamos a trabajar en esta lección. Recordemos lo que nos ha tocado ver, lo que hemos estudiado, ¿verdad? Hemos visto los diferentes métodos, método sintético o de resumen. Explicamos un poco sobre este método y también vimos el método geográfico. Vimos algunos métodos, ya vimos el sintético, el geográfico, el cultural. Vamos a ver hoy el método cultural. Ya recuerda lo que vimos del método sintético, ¿verdad? No lo vamos a recordar, pero es muy importante. Pero sí le quiero recordar esta diapositiva, esta imagen. Si usted comprende lo que está en la pantalla, usted comprende el Antiguo Testamento. Hágale una captura de pantalla. Si usted comprende lo que está en la pantalla, si usted puede explicar ese cuadro, lo entiende, está sumamente familiarizado con él, quiero felicitarle. Eso significa que usted comprende el Antiguo Testamento. Esta es una manera de simplificar, de resumir la Biblia a través de síntesis. Si usted comprende lo que está en la pantalla, yo quiero felicitarle porque significa que usted sabe lo que es el Antiguo Testamento. Sabe que en segundo libro de Reyes están los profetas menores, igual que en estos profetas menores. Y que estos son profetas preexílicos, ¿sí? De el libro de Reyes. Están implícitos ahí cronológicamente en el libro de Reyes. Y estos son los reinos del norte. Para los reinos del norte profetizaron Amós, Oseas, y para los reinos del sur profetizaron Joel, Miqueas, Isaías, Sofonías, Habacuc, Jeremías. Ahí falta un profeta, dos profetas faltan aquí. Faltan Elías y Eliseo, que no están escritos, ¿verdad? Que no están escritos y profetizaron para el reino del norte. Si usted entiende todo eso, le felicito, porque eso significa que usted va por buen camino en la lectura de la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a continuar. Todo esto ya lo vimos. Estamos analizando esta interpretación de la Biblia a partir del libro de Jonás y hoy continuamos. Vamos a continuar un poco con el libro de Jonás. Mire todas estas cosas. El siguiente método que estudiamos fue el geográfico. El geográfico. Vimos la definición de geografía, dos definiciones. Vimos la rama de la geografía. Nosotros nos encargamos para lo que es la interpretación bíblica, la geografía regional. De parte regional de la Biblia, estamos estudiando hoy un poco de geografía física y geografía humana, también llamada geografía cultural. Geografía cultural. Vimos todas las definiciones de geografía. Vimos que involucra la geografía, involucra mesetas, sierras, valles, depresiones, cordilleras, colinas, llanuras, montañas, cuevas. ¿Se acuerdan? Que hablábamos de que
Un profeta se había escondido en una cueva, un aspirante a rey y un profeta deprimido utilizaron una cueva para esconderse. Y yo le preguntara a usted cuáles son los ríos que se mencionan en la Biblia y a qué región pertenecen. El río más conocido, el Éufrates, el Nilo, el, eh, el río, el río Jordán. Tres ríos alejados. Regionalmente, geográficamente, uno se encuentra en un continente y el otro se encuentra en otro continente. Dos de ellos se encuentran en otro continente. ¿Qué río se encuentra en un continente y cuál continente es? ¿Y qué río se encuentra en dos continentes y cuáles continentes son? Toda esa parte de la geografía. ¿Por qué es importante el río Jordán en la geografía bíblica? Mencióneme dos historias que ocurrieron, que ocurrieron en el río Jordán. Vamos a ver, ¿por qué es importante geografía? ¿Dónde se encontraba el río Jordán? Miren, estas cosas son muy importantes para la geografía bíblica. ¿Comprende lo importante que es la geografía bíblica? La geografía bíblica. Continuamos. Vimos aquí el mapa de el planeta Tierra. El planeta Tierra. Nosotros estamos por aquí, otros están por aquí, pero lo que vamos a estudiar, si es el Antiguo Testamento, es esta parte, esta parte. Y si es el Nuevo Testamento, toda esta parte. Mire, todo esto abarca el Nuevo Testamento. Por eso es importante la geografía bíblica. Vamos a continuar. ¿Se acuerda que la semana anterior revisamos estos elementos entrando a Google Maps, ¿verdad? Vimos las características geográficas, de la tierra prometida, lo que ahora llamamos Palestina, lo que ahora llamamos Palestina. ¿Qué elementos contiene la geografía, el clima, los ríos, los mares, las montañas, las distancias entre una y otra, las costumbres, la fauna? La fauna tiene que ver, en la geografía también tiene que ver la fauna. Muy importante estos elementos. ¿Se acuerda? Esto que está aquí es una copiar y pegar Google Maps. Este es Israel actual, este es Israel del Antiguo Testamento, Israel del Antiguo Testamento, después de la muerte de Salomón, cómo quedó dividido Israel. Esto es Israel. Y estos son los pueblos aledaños. Y aquí vemos a Israel y los pueblos aledaños. Y este es Israel en los tiempos de Jesús. Judea, Samaria, Galilea. El mismo territorio demarcado de manera diferente, el mismo territorio demarcado de manera diferente en tiempos, en momentos distintos. Por eso la geografía es muy importante. Todo esto fue lo que vimos. Ahora nos toca ver en la tercera entrega el enfoque cultural. La cultura es muy importante para la comprensión de las escrituras. Lo repito para que lo entienda y repítalo conmigo. La cultura es muy importante para la comprensión de las escrituras. A veces nosotros malinterpretamos la palabra. ¿Por qué? Porque no la interpretamos culturalmente. Recuerde, si usted está estudiando el Antiguo Testamento, si usted está estudiando la vida de Abraham, la vida de Noé, estamos hablando de 4.000 o 5.000 años, dependiendo a cuál de los dos estudiemos. 5.000 años antes, o sea, la gente se comportaba de manera diferente hace 5.000 años.
las costumbres, las tradiciones de hace 5.000 años son totalmente diferentes a las costumbres y tradiciones de nuestra actualidad. Por eso es muy importante. Y nosotros lo que hacemos es, cuando malinterpretamos la Biblia, es que aculturizamos, aculturizamos. No hay nada peor para la interpretación de la Biblia que aculturizar. Imagínense si nosotros quisiéramos tomar a pie de la letra lo que las culturas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda lo que hizo aquella mujer estéril con su esposo porque había una promesa sobre su vida, sobre la vida de la familia, pero ella entendió que no, que la promesa era para el esposo, no para ella? Entonces le dio por esposa o por mujer a su esclava. Usted dice, ¿qué lo que era la que hizo esa mujer? ¿Cómo se le ocurre? Pero quiero que entienda, culturalmente ella actuó lo que se hacía en aquellos tiempos, porque la ley de la esclavitud lo permitía. ¿Comprende? ¿Comprende? Entonces, ¿a qué equivale eso? Hoy usted no le va a entregar a su esclava primero porque la esclavitud ya no existe, pero usted va a encontrar otros medios para procrear si naturalmente no se puede. Uno de esos medios es lo que ahora se llama el vientre de alquiler. Todos esos elementos científicos que ahora tienen. Bueno, entonces nosotros no lo vamos a hacer de esa manera como lo hizo Abraham, pero algunas familias van a buscar unos métodos diferentes para procrear. ¿Comprende lo que es la cultura? Entonces, así como se miraba normal en los tiempos en los tiempos de Abraham, lo que hizo Sara, así se mira normal en los tiempos del siglo XXI, con toda la evidencia, el crecimiento genético en la ciencia, que una mujer y un hombre se sometan a eh, tratamientos científicos y médicos para procrear. Entonces, el principio ahí es que no supieron esperar en la promesa que Dios les había dado. En la promesa que Dios les había dado. Pues ve por qué es tan importante la cultura y así juzgamos de diferente las acciones de los personajes antiguos. Vamos a leer lo que dice el escrito. Recuerde, estamos utilizando un material que nos proveyó y lo tenemos en la plataforma. La Biblia tiene abundantes elementos de significación cultural, pero nosotros nos encontramos a tanta distancia de la gente que vivió en los tiempos bíblicos. ¿Cuánta distancia? De geográficamente, ¿cuánto hay de España a Tierra Santa? ¿Cuánto hay de Estados Unidos a Tierra Santa? ¿Cuánto hay de Costa Rica a Tierra Santa? ¿Cuánto hay de México a Tierra Santa? O en el lugar donde usted se encuentre. Geográficamente hay unas distancias tremendas, pero no solamente se está refiriendo a la distancia geográfica, sino a la distancia de tiempo. Dependiendo la historia que estemos leyendo, estamos hablando de 6.000 años y estamos viendo la historia de los primeros miembros de la civilización humana, si vemos a Caín, si vemos a Enoch, estamos hablando de casi 6.000 años. Si vemos a Abraham, estamos hablando de 4.000 años. Si vemos a David, estamos hablando de 1.000 años. Si vemos a, ¿a cuál personaje? Si vemos a Daniel, estamos hablando de casi 600 años, de 2.600 años de diferencia. Si vemos a David,
Estamos hablando de 3.000 años. 1.000 dije, ¿verdad? 3.000 años de diferencia. 3.000 años. 4.000 años. Imagínense. 2.600 años en el caso de Daniel. 2.000 años en el caso de cualquiera de los personajes del Nuevo Testamento. En 2.000 años, en 3.000 años, en 2.600 años, en 4.000 años, dependiendo del personaje que estudiemos, la cultura, las tradiciones cambian. Nosotros no podemos medir las tradiciones del pasado bíblico a nuestro contexto cultural actual. Es muy importante. Pero nosotros nos encontramos a tanta distancia de la gente que vivió en los tiempos bíblicos que nos resulta difícil entender sus costumbres o aún su manera de pensar y de creer. Sin embargo, si pretendemos entender correctamente la Biblia, necesitamos comprender o aprender todo lo que podemos acerca de los diversos grupos raciales, religiosos, sociales, incluidos en los relatos bíblicos. Mire qué importante. Nuestro estudio del trasfondo cultural nos permitirá adquirir una comprensión de las personas a las cuales se les escribió un determinado libro. Esto puede abarcar las circunstancias en las que vivían y los problemas especiales que enfrentaban. Obviamente, la cultura y la historia se entrelazan y no podemos considerar la primera sin tener en cuenta la segunda. Yo pues siempre he entendido que en el contexto cultural debemos de entender o verificar el principio que se relata. El principio es muy importante. Algunos de los factores que incluyen la cultura de un pueblo son su nacionalidad, el gobierno al que pertenecen, la religión que sostienen, el idioma que hablan. ¿Cuáles son los 3 idiomas en la Biblia? La literatura, las costumbres, la vida social, las metas y las aspiraciones, el medio ambiente, la ubicación geográfica y sus relaciones con las naciones vecinas. ¿Ve lo importante? Que es la cultura. Todos estos elementos fortalecen la interpretación de la Biblia. Ahora, ¿se recuerda cuál es el libro que nosotros estábamos estudiando? ¿Sí se recuerda? El libro que nosotros estábamos estudiando, sí se recuerda, ¿verdad? Es Jonás. Jonás, recuerde, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Qué más? Por eso a un mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y plum, plum, se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos culturalmente a Jonás, tendríamos que ver la cultura de aquellos navegantes que acompañaban a Jonás en aquel viaje cuando Jonás huía. Debemos entender la cultura del pueblo al cual Jonás le iba a profetizar. Y la cultura de Jonás, los mismos aspectos culturales de Jonás, ¿por qué no quería él profetizar en el lugar que Dios le mandaba? Patrones culturales en el libro de Jonás. Medio de transporte marítimo. ¿En qué se transportaba la gente? En una embarcación de cierto tamaño en la que Jonás podía ir debajo de la cubierta y dormir. Era una propulsión, era una embarcación movida o propulsada por velas y remos. Mire, ahí vemos algo de construcciones marítimas. Acuerdos comerciales, un viaje entre Palestina y Tarsis. Bueno, el material dice Palestina, pero todavía ese nombre no existía, ¿verdad? Ese nombre fue acuñado ya en tiempos posteriores. Entonces, nosotros le llamamos Palestina, pero no se le llamaba Palestina en los tiempos bíblicos. El nombre Palestina es moderno con relación a otros nombres antiguos. Acuerdos comerciales, un viaje entre Palestina o Tierra Santa y Tarsis en Israel. Jonás era un profeta de Israel, no de Judá, de Israel. Acuerdos comerciales en un viaje entre Palestina y Tarsis.
el traslado de pasajeros mediante el pago de un pasaje, las creencias de los marineros. Ellos tenían falsos dioses, ellos echaban suerte como una manera de obtener información deseada. Eso de echar suerte fue un aspecto cultural en muchos lugares. Actos religiosos por parte de los marineros, hacían sus oraciones a dioses falsos, pero más tarde hicieron al Dios de Israel cuando vieron que Dios, el Dios del polizonte, usando términos marítimos, el Dios del polizonte fue el que respondió. Sacrificios y votos, todos esos eran elementos culturales. Pero otro nivel cultural es la grave situación moral que vivía el pueblo de Nínive y por el cual tenían que ser destruidos. Mire todos los elementos bíblicos. Si el personaje principal de esta historia se relatara en el siglo XXI, ¿en qué transporte utilizara Jonás? ¿Qué transporte utilizara Jonás? ¿Qué manera de pagos tuviera? ¿El usara visa? ¿Usara pasaporte? ¿Usara solo el ID, la identificación, la antiguamente llamada la cédula aquí en Honduras? Ahora se le llama ID. ¿Qué utilizara? Si fuese a viajar de Honduras a Guatemala, a El Salvador, a Nicaragua, tuviese que usar solamente su identificación. Si hubiera tenido que ir a España, solo usar el pasaporte. Pero si tuviese que ir a Estados Unidos, tendría que usar más del pasaporte, acreditar una visa, ¿verdad? Entonces esas cosas ahora las vemos diferentes. Entonces, haga una comparación entre los aspectos culturales del momento en que se dio a cabo la historia que usted está leyendo y la actualidad. La actualidad. Recuerde, hoy nosotros tenemos las redes sociales, pero nuestros hijos, los nietos, los que ahora son niños de 5, 6, 7, 8 años, viven en un mundo diferente al que usted y yo vivimos, los que nacimos en los 80 o finales de los 70, en los 70, en los 60, vivimos en un mundo totalmente diferente al mundo actual. La cultura en 50 años ha cambiado enormemente. Vamos a ver desde la parte educativa. ¿Quién era el dueño de la clase en una escuela, en la parte educativa? No era el maestro. No era el maestro el que gobernaba la clase, el que mandaba callar y todos le obedecían y todos le respetaban. Ahora, ¿cuál es la condición del maestro? ¿Cuál es la condición del maestro actualmente? ¿Eh? No tiene la autoridad que tenía antes. ¿Cuál era la condición del padre hace 40, 50 años? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando usted cometió un error y el maestro la castigaba con la regla? ¿Se acuerda? ¿Qué hacía usted? Se quedaba calladita. ¿Se acuerda, hermana? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerda, hermano? Se quedaba calladito. ¿Por qué? Porque si su mamá se daba cuenta que el maestro la golpeaba físicamente, castigos físicos, que si el maestro la castigaba físicamente por algo, ¿y qué hacía? Usted se quedaba callada. Porque si le ya llegaba a decir, mire que el maestro me pegó, la profesora me pegó, ajá, bandido, ¿y por qué te pegó? Vení para acá, te voy a sonar yo también, para que obedezcas. ¿Qué ocurriera hoy? Si un maestro hace castigo físico a un alumno, va preso, va a la cárcel. No, no se hace hoy. Despedido y nunca más contratado como docente. ¿Ve cómo en 50 años ha cambiado nuestra cultura? En ese aspecto, ¿verdad? En ese aspecto.
¿Y qué hacer con relación a los ahorros? ¿Cómo hacíamos nosotros con el dinero hace 40 años? ¿Dónde guardábamos el dinero? Abajo del colchón, ¿sí? ¿Cómo pagábamos? Con aquellas monedas. ¿Cómo es la economía ahora? Usted hace sus pagos electrónicamente con tarjeta digital. Ya no hay efectivo. Mire, ¿cómo paga usted cuando viaja de un lugar a otro? ¿Cómo pagó Jonás? ¿Con qué dinero? ¿Con qué canje financiero? ¿Cómo se hace ahora? Imagínese, necesitamos comprender todos esos elementos. Pero hay algo muy importante, los principios se mantienen. Entonces, en esto debemos de estudiar los principios. Por eso hay tantos errores en la interpretación de la Biblia, porque no comprendemos la parte cultural y queremos interpretar, forzar la interpretación bíblica a nuestros tiempos actuales. Y hacemos ahí una melcocha de mezclar lo, lo del el tiempo bíblico con lo de nosotros hoy. Y por eso hacemos una melcocha. Por eso no sabemos cómo interpretar la Biblia con relación al uso correcto de las vestimentas para el hombre, las vestimentas para la mujer. Vamos a ver algo de Nínive. Una civilización altamente desarrollada en Nínive. Gente viviendo en una gran metrópoli, más de 120,000 personas. Tenían cría de ganado, se dedicaban a la ganadería, probablemente a la agricultura. ¿Cuál era el sistema de gobierno? Era monárquico, tenían un rey instalado en un trono y ese ejercía una soberanía sobre el pueblo y gobernaba mediante decretos. Había un grupo de nobles bajo la autoridad directa del rey. Mire todos los aspectos políticos que encontramos. Actos religiosos por parte del pueblo de Nínive, se arrepintieron y oraron a Dios de Israel. Maneras de expresar arrepentimiento, cubrirse con cilicio, era la costumbre, ayunar, sentarse en ceniza y apartarse del mal. ¿Cómo nosotros ahora expresamos nuestro arrepentimiento? ¿Se acuerda quién se echó? En la Biblia hay varias historias donde se utiliza este modelo de arrepentimiento o de luto, de luto, de dolor, de dolor. Vamos a ver, mencióneme dos personajes en la Biblia que utilizaron esto. Se echaron ceniza sobre su cabeza. Se echaron ceniza sobre su cabeza. ¿Quiénes fueron? Por lo menos dos. Sí, menciónenlos. Aquel hombre que perdió sus hijos y sus propiedades y aquella señorita que perdió su dignidad. Ya sabe usted quiénes son. El hombre que lo perdió todo menos a su esposa. Y la mujer, la señorita, que perdió su dignidad. Y su padre no hizo nada. Ni la aconsejó, porque la Biblia no lo dice. Mire qué tremendo. Maneras de expresar arrepentimiento: ayuno, cubrirse de cilicio, sentarse en ceniza y apartarse del mal. Hágame el favor de escribir en nuestro grupo de WhatsApp esas dos personas. La señorita que perdió su dignidad al ser amancillada por su hermano, y el señor que vivía en prosperidad y lo perdió todo, menos a su esposa. Hemos omitido referencias a las creencias de Jonás porque nos referimos a ellas más adelante. Vamos a ver, continuemos algunos elementos del libro de Jonás. Ayuda para comprensión del trasfondo cultural de los tiempos bíblicos. Vamos a ver cómo podemos entender los tiempos bíblicos. La tarea de entender las costumbres de los judíos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es tan ardua como inicialmente pareciera. Esto se debe a gran parte de las prácticas religiosas y sociales del pueblo elegido estaban enraizadas en el código mosaico, promulgado en el Pentateuco. Las costumbres y hábitos de los judíos
que a primera vista parecen tan difíciles de interpretar, son mucho más comprensibles a la luz de la ley mosaica. La ley, la Torá, es sumamente importante para comprender las costumbres. Un ejemplo de esto es el voto de Ana que Ana hizo al Señor. ¿Cuál Ana? La mamá de Samuel. Cuando oró pidiendo que le diera un hijo, lo leemos en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 11, que Ana hizo un voto. ¿Qué significa un voto? Diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué voto es ese? Vamos a ver en la Biblia cómo se llama ese voto. ¿Quién más en la Biblia fue parte de ese voto? Ese voto, ¿quién lo hacía? ¿Cuándo lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Hay por lo menos 2 casos en la Biblia de que ese voto se hizo desde el vientre materno. Pero ese voto, ¿cómo se llama? Vamos a ver, búsquelo, búsquelo. ¿Cómo se llama ese voto? Lo voy a escribir después de que usted lo haya buscado. Así que detenga la presentación un momento, vaya a la Biblia, en qué consiste el voto de no pasar navaja sobre su cabeza. ¿Quién lo hacía? ¿Cuándo se decretó? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué otros personajes de la Biblia participaron de ese voto? Y el voto se llama, y el voto se llama, y el voto se llama, ahí está, mire, un voto, pero hay otros votos que los vamos a ver más adelante. El nazarerato. ¿En qué consistía el nazarerato? Bueno, usted lo va a leer, nazareato, muy importante para entender. Procedimientos para el estudio del trasfondo cultural de un libro de la Biblia. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Lea de manera corrida el libro, observando los factores que puedan tener importancia cultural. En conexión con esto, observe las costumbres y características que aparentemente hablan de en boga. ¿Qué significa boga? Vamos a ver que estaban en auge, ¿verdad? Que estaban en moda. Vamos a ver, boga, fama, reputación, en gloria, en auge, mire lo que yo le dije, que estaban de moda, que eran novedad. Todo eso significa boga, estaban en alza. Hemos mencionado al comienzo de este capítulo algunos de los factores que abarca la cultura de un pueblo. Y a partir de esa lista usted puede buscar los asuntos específicos en el libro que está estudiando. Tratar de aprender todo lo que se puede saber en un libro acerca de cada aspecto cultural, que sería una tarea interminable. ¿Por qué usted necesita aprender el aspecto cultural? Porque este es un hombre, una mujer llamada por Dios para enseñar la palabra, pero para enseñarla correctamente. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos una tarea muy importante. ¿Y cuál es esa tarea importante? Predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, utilizando los aspectos correctos. Predicar la palabra, hermanos, es una responsabilidad. Procura con diligencia presentarte ante Dios, como dice, aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse y que utiliza, que traza, que interpreta bien la palabra de verdad. No podemos interpretar bien la palabra de verdad, no podemos trazar la palabra de verdad si nosotros no estudiamos el aspecto cultural. El gran error en la interpretación de la Biblia es que nosotros aculturizamos. Queremos interpretar la Biblia en algunos aspectos que ocurrieron hace 4.000, 5.000 años como que lo estuviéramos viviendo hoy. Por eso nuestros predecesores en la interpretación de la Biblia de los años 60, años 70, años 80, dijeron que era pecado que la mujer se maquillara. Dijeron que era pecado que la mujer usara pantalones,
y la mujer tenía que usar una falda larga, igual de larga en algunas ocasiones, lo digo con ironía y sarcasmo, que la lengua, ¿verdad? Porque se degradó a la mujer vistiéndola como no sé qué, ¿verdad? Por eso hay algunas culturas evangélicas, como los menonitas y otras culturas, que todavía viven en el siglo antepasado, que viven en 1700, en 1800, porque interpretaron la Biblia culturalmente. ¿Se acuerda de esas tribus evangélicas? Porque son tribus evangélicas que viven en el pasado por la mala interpretación de las escrituras. O aquel otro pastor que vimos en clases anteriores que fue mordido por la serpiente, porque pertenece a la iglesia de los domadores de serpientes allá en las montañas frías de Estados Unidos. Se dedican a cultivar serpientes, a buscar serpientes venenosas para predicar con ellas, teniéndolas en las manos, porque malinterpretaron las escrituras. Debemos, por lo tanto, depender del Espíritu Santo y del sentido común para orientarnos en la selección de los factores culturales suficientemente importantes como para centrar nuestra atención y nuestra investigación. Vamos a continuar con esto. ¿Qué elementos debemos entender nosotros en el estudio interpretativo de las escrituras? ¿Qué es el nazareato? ¿Qué es el levirato? ¿Qué es el levirato? ¿Usted sabe qué es el levirato? Búsquelo. ¿Qué es el hermanazgo? ¿Qué es el hermanazgo? ¿Ah? La hospitalidad en el Antiguo Testamento. El velo, el concepto de virginidad, el concepto de sororato. ¿Qué es el sororato? ¿Sabe usted qué es el sororato? No hay aquí, ¿verdad? Entonces tiene que buscar qué es el sororato, cómo se menciona la virginidad en el Antiguo Testamento, el velo en el Antiguo Testamento, la hospitalidad, el hermanazgo, el levirato, de todos los elementos tan importantes en el estudio de la Escritura. Así que yo le animo para que usted desarrolle más este elemento. Fue un placer haber compartido con usted. Dios me le bendiga. Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuércese en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que vaya a su material, estudie, léalo. Quiero presentarles otra cosa. Quiero presentarles otra cosa antes de terminar. El libro, ¿verdad? El libro que estamos compartiendo. Ya para terminar esta clase, este es el libro que estamos compartiendo. Ya vimos el geográfico, el cultural, ya vimos el sintético. Hemos visto 3, así que vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Estamos en esta parte, miren. Estamos precisamente en esta parte estamos del libro. En esta parte. Así que estudie el material, usted ya lo tiene a su disposición. Procedimientos para el estudio del trasfondo cultural de un libro. Es esto lo que estuvimos leyendo, parafraseado. Así que Dios me le bendiga. Nos seguiremos viendo en la próxima.